Es la segunda plaza más grande del mundo y corazón de la Ciudad de México. Su nombre es Plaza de la Constitución y lo debe la Constitución Política de la Monarquía Española, mejor conocida como Constitución de Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 1812, en el día de San José, por lo que también se le nombró coloquialmente La Pepa. A lo largo de la época novohispana tuvo diversos nombres, como Plaza de Armas, Plaza Principal, Plaza Mayor y Plaza del Palacio, hasta que en 1813 recibe este nombre que conserva hasta la fecha. Popularmente es conocida como el Zócalo, debido a que en 1843 Antonio López de Santa Anna manda derribar el mercado del Parián y manda construir un monumento conmemorativo de la independencia de México, obra que estaría a cargo de Lorenzo de la Hidalga, pero la obra quedó truncada, quedando solo la base o zócalo del monumento por varios años, convirtiéndose en un referente, y de aquí queda en la voz popular este nombre. Bienvenidas y bienvenidos, en breve, viaja y aprende sobre la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. El Templo Mayor de Tenochtitlan. Originalmente formó parte de un islote al occidente de una cuenca lacustre, donde el pueblo mexica proveniente del norte de un lugar llamado Aztlán, que sigue en discusión su localización exacta, logran crear un Altepetl independiente. Esta ciudad fue fundada en el año 1325 y se llamó Tenochtitlan, que con el avance del tiempo se convirtió en un poderoso imperio, mediante el sometimiento a otras ciudades y el cobro de tributos, llegando a ser una de las mayores ciudades de su tiempo. El recinto donde confluía la vida religiosa y política de este imperio fue el Templo Mayor, fue el punto central de la ciudad y se llevaban a cabo los eventos más importantes. Medía cerca de 42 metros de altura a la llegada de los españoles, pues cada cierto tiempo se agregaban capas constructivas. Tenía cerca de 200 escalones y en la cima dos adoratorios llamados teocalis, uno dedicado al dios de la guerra Huitzilopochtli y el otro a Tlaloc, dios de la lluvia. Con la conquista de la ciudad, las edificaciones mexicas son destruidas, utilizando el material para reedificar la nueva ciudad, incluido el Templo Mayor, y cuando esto pasa, se pierde rastro de la ubicación de este edificio, quedando como misterio el lugar exacto donde se encontraba. En el siglo XVIII, con el descubrimiento de dos monolitos, que son la Coatlicue y la Piedra del Sol, comienzan a darse las primeras referencias, pero fue con las excavaciones de Manuel Gamio en 1913 en la esquina suroeste del recinto que se encuentra el basamento como tal. Hay que tomar en cuenta que este cuadrante era una manzana más de la ciudad y a los vecinos les molestaban las obras. En 1978, con trabajos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, hacen el hallazgo de otro monolito, el de Coyolxauhqui, y la excavación estuvo a cargo de Eduardo Matos Moctezuma. El presidente José López Portillo, ante tal certeza de que en este cuadrante estaba el antiguo recinto ceremonial mexica, dijo: «Expropiense las casas, derríbense y descúbrase para el día y la noche el templo mayor de los aztecas». Y como si de una venganza histórica se tratara, se derribaron casas del periodo virreinal en todo el cuadrante. ¿Qué opinas de esta acción por parte del gobierno? ¿Fue mala o buena? Te leo en los comentarios. Actualmente es una zona arqueológica a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que cuenta con su museo de sitio, donde podrás encontrar piezas halladas en las excavaciones de este importante recinto prehispánico. El Palacio Nacional. En este predio se ubicó el Palacio de Moctezuma Xocoyotzin, el cual fue destruido con la idea de construir aquí una residencia para Hernán Cortés en 1522. Años más tarde, en 1562, fue adquirido a su hijo Martín Cortés por la corona española para establecer la sede del Palacio Virreinal de la Nueva España. Fue ocupado en primera instancia por el virrey Luis de Velasco y en último lugar por Juan O'Donoghue. Al consolidarse la independencia de México, fue la sede del gobierno de Agustín de Iturbide y se nombró Palacio Imperial. Con la Constitución de 1824 se cambia el término imperial por el de Palacio Nacional. Con la invasión francesa se establece aquí el gobierno del Segundo Imperio con Maximiliano de Habsburgo a la cabeza. Con su caída del régimen imperial pasa a ser la residencia de varios presidentes. En la actualidad sigue siendo sede oficial del gobierno mexicano. Es de estilo barroco sobrio en su parte baja,
con revestimiento de chiluca y tezontle, propio de las construcciones de los siglos XVII y XVIII. En su parte superior se observa un estilo neocolonial realizada entre 1926 y 1928. La Catedral Metropolitana. Su historia más primitiva comienza en 1524 por mandato de Hernán Cortés. Se comienza la construcción de un templo católico sobre lo que años atrás fuera un templo dedicado a Quetzalcóatl y otras edificaciones menores. Este primer proyecto concluye en 1532 y era de estilo renacentista y con muestras claras de haber sido realizada con vestigios prehispánicos. Al resultar pequeña esta edificación, se decide ser reemplazada por la que se ve actualmente. La portada de esta primera catedral aún se puede observar en el Templo de Jesús Nazareno. El plano original fue de Claudio de Arciniega, colocando la primera piedra en 1571. Se cambió su eje oriente-poniente por uno norte-sur. Su edificación se llevó a cabo durante casi 3 siglos y converge en los trabajos de los más reconocidos artistas de la época colonial. Está revestida en cantera gris, con 5 naves y 16 capillas laterales. Su estilo es ecléctico, fusionando los estilos gótico, barroco, churrigueresco y neoclásico. A un costado se encuentra el Sagrario Metropolitano en un elaborado estilo churrigueresco en tezontle y cantera. La Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos de la Ciudad de México es uno de los más destacados templos católicos en América y el mundo, y es sede de la Arquidiócesis Primada de México. El Palacio del Ayuntamiento. En mayo de 1524 se estableció en este lugar el primer ayuntamiento de la Ciudad de México, cuyo primer edificio se comenzó a construir de 1526 a 1532 por Alonso García, que no hay que confundir con su homónimo que hizo el trazo de la primera ciudad virreinal. De este edificio no queda rastro visible, pero por las descripciones de la época tenía aspecto de fortaleza medieval europea, como la mayor parte de edificios hechos inmediatos a la conquista, ante el temor de posibles levantamientos. Tenía una cárcel, un granero, carnicerías y corrales de aves, y frente al edificio pasaba la acequia real. En 1692 ocurrió un motín en la ciudad, y el edificio fue quemado parcialmente y su reconstrucción se hizo de 1714 a 1724, con supervisión de Pedro de Arrieta y José Miguel Álvarez, en un estilo barroco y posteriormente con toques neoclásicos. A su lado estaba un estrecho callejón llamado de la Diputación, donde en 1821 se trasladan las carnicerías. Esta calle actualmente es la avenida 20 de Noviembre. Otro daño que tuvo fue en otro levantamiento en 1922, donde una de las bombas de agua que se ubicaba en la actual colonia Condesa dejó sin agua a gran parte de la población. Actualmente es la sede del gobierno de la Ciudad de México. Antiguo portal de mercaderes. En el lado este de la plaza, desde los inicios del periodo colonial, se dedicó a la venta de alimentos y mercancías. En 1524 se autoriza a los dueños de estos predios construir arcos frente a sus establecimientos y rentarlos a los comerciantes. Esto llevó a que el espacio se conociera como el portal de mercaderes. En la inundación de 1629 se vio afectado y fueron reconstruidos. En el siglo XIX el gran portal fue dividido por la apertura de la calle de Plateros, hoy Madero. Actualmente los predios que se observan son de la década de 1950, que se hicieron en un estilo neocolonial para dar un aspecto homogéneo a la plaza. Albergan joyerías en su parte baja y restaurantes en la alta. Destacan el Hotel Majestic y el Gran Hotel de la Ciudad de México, que son de finales del siglo XIX e inicios del XX. Además, el cuadrante ofrece al turista otros espacios históricos, como el antiguo Palacio del Arzobispado, que sirvió de residencia del arzobispo desde 1530, y es un edificio histórico de estilo barroco que alberga actualmente el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde 1994.
se puede observar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el lugar que alguna vez ocupó la Real y Pontificia Universidad de México, y frente a esta, la Plaza de la Fundación o de la Mexicaneidad, que destaca por la escultura que expresa la fundación de la ciudad de Tenochtitlan. También se han adaptado a los alrededores corredores peatonales para una mejor experiencia en tu visita. Estos lugares son ideales para recorrer las capas de historia de la ciudad, disfrutando de un enriquecedor paseo en el corazón de la Ciudad de México, una de las metrópolis más grandes del mundo, con un rico pasado y diversidad de opciones para el turista. Suscríbete para formar parte de esta comunidad de viajeras y viajeros. Obtén datos históricos, propuestas de recorridos temáticos e información complementaria a tus viajes. Yo me despido hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.